Como les había comentado, vamos a empezar, digamos, con la continuación de lo que habíamos quedado, que eran colicinas. Pero para ponernos en contexto, estábamos hablando, digamos, de bacteriocinas, que uno las podía clasificar según la bacteria productora. Esto es un recordatorio. Las bacteriocinas que son producidas por bacterias gram negativas las dividimos en las colicinas, los tipos colicinas, Profe, y no sé si soy yo, pero se le corta. No está hablando. ¿cómo están los demás? Porque estoy conectada a mi teléfono esta vez. ¿Alguien más tiene problemas con la conexión? Profe No, dice que dice se que se escucha bien. escucha bien, así que soy yo nomás, profe. Fuiste tú, ok. Ya. Como les comentaba entonces, teníamos una clasificación, las producidas por bacterias gram negativas, que eran las tipocolicinas y las microcinas. Las colicinas eran con un peso molecular superior a 20.000, las microcinas inferior a 10.000. Y por otro lado teníamos las bacteriocinas producidas por bacterias gram positivas y que teníamos modificadas, ¿ya? Y no modificadas pequeñas, y también hay otras clases que no las vamos a abordar aquí en esta clase. ¿Qué significa que estén modificadas o no modificadas? Modificadas post-traduccionalmente, y ya voy a llegar a ello. Voy a hablar bastante rato de ello. Así que Andrés me preguntó, ¿no es cierto? ¿Quién me preguntó? Bueno, entonces, ya habíamos hablado de esta clasificación del tipo colicina, digamos, de las colicinas, cuáles eran las propiedades en la clase pasada. Yo las voy a recordar así, solamente mencionarlas para entrar en contexto, que en primer lugar tenían una organización genética similar y muy simple, en que tenían un gen para la lisis, otro para la inmunidad y otro para la colicina. Y tenían este gen para la lisis, y esto es importante recordarlo, porque no tienen una manera de secretarla vía algún exportador, como los exportadores, digamos, o tipo secreción, como los que yo les mostré en una clase ya pasada, sino que la única manera de liberar al medio la colicina es mediante la lisis celular, lo cual implica que en realidad la bacteria, cuando la produce, se suicida, ¿ya? Por lo tanto, la bacteria, cuando libera la colicina, se muere. Pero, por otro lado, también yo le había dicho de que no siempre se están produciendo y muriéndose. ¿Por qué? Porque la producción de estas colicinas no es constitutiva, sino que solamente se producen en condiciones de estrés. ¿Y esto qué significa? Que en condiciones de estrés se va a activar esta respuesta que se llama SOS, que ya, como les dije, la van a ver en genética sí o sí, si es que no la han visto. Y eso implica, digamos, que es porque detectó, digamos, una falta de nutrientes, sequedad, bueno, hay muchas cosas que promueven el estrés, un heat shock, etc. Pero eso también significa que cuando uno está en una condición de estrés, no es el 100% de las células que se va a ir a la muerte por lisis, sino que una fracción, siempre es así en la respuesta al estrés, una fracción puede que no sea inducida. Y esa fracción, digamos, va a permanecer, va a vivir, ¿ya? Y cuál es la idea, digamos, evolutiva o ecológica de producir una sustancia antimicrobiana que mata a otras bacterias, es seguramente, y eso se ha especulado bastante, es tener, digamos, una manera de eliminar a sus posibles competidoras en un cierto nicho ecológico, ¿ya? Entonces, se van a morir las que van a producir la colicina, pero la fracción que viva va a prevalecer. Esa es un poco la idea. Por otro lado, les había dicho yo que se codifican en plasmidio en general, y que la estructura, digamos, de la colicina es con 3 dominios, uno de unión al receptor, uno de translocación y uno de actividad tóxica, que es el que finalmente es el que se trasloca. También habíamos dicho de que no todos los dominios se traslocan hasta el sitio blanco. ¿Y cuál va a ser el sitio blanco? Dependiendo. Si forma poros como todas estas, va a ser la membrana citoplasmática. Si es una DNasa, digamos, va a ir al citoplasma, o sea, se va a traslocar hasta el citoplasma de la célula blanco. Si mide la síntesis de proteínas por acción de una RNasa, también va a ir al citoplasma. Y si, por ejemplo, hay inhibición de la síntesis del péptido glical, va a ir al periplasma.
Ahora, también una cosa que yo les dije es que se requiere de un receptor para la internalización de las colicinas. No solamente, digamos, de las colicinas, sino que de todas las bacteriocinas en general. Así que esta presencia de un receptor hace que en realidad, como se requiere un receptor, la actividad, digamos, antimicrobiana, va a requerir que la célula blanco tenga ciertas características que usualmente, digamos, hacen que sean emparentadas las cepas productoras con las cepas sensibles. Vale decir, lo normal, digamos, lo habitual es que, por ejemplo, si yo tengo una colicina que es producida por Escherichia coli, va a ir a ejercer su acción sobre posiblemente otras cepas de Escherichia coli, no la que la produce, obviamente, ¿ya? O cepas muy relacionadas, que tengan más o menos los mismos receptores en la membrana externa. Yo también había explicado eso de los receptores en la clase pasada, pero algo que había quedado pendiente de la clase pasada era esta proteína, la inmunidad. ¿Cómo es que una bacteria que produce una sustancia tóxica, por ejemplo, digamos una adeniasa o una reniasa, o el poro, cómo es que esa estructura tóxica, si es el caso de un poro, o esa actividad tóxica en el caso de una adeniasa, no ejerce su acción sobre la propia célula que la produce? Y para ello, entonces, esto ha evolucionado de manera tal que el sistema productor de las colicinas y de las bacteriocinas en general produce lo que se denomina, ¿cierto?, una proteína que es la de la inmunidad. Y la proteína de la inmunidad lo que va a hacer es ir a neutralizar la acción de la bacteriocina. ¿Y cómo podría ser esto? En el caso aquí le voy a poner un ejemplo de la colicina. Una colicina que es la colicina A, que la van a ver en la lista, es una colicina que forma poros en la membrana citoplasmática, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, va a producir finalmente la despolarización de la membrana y la muerte habitualmente por lisis, ¿ya? La proteína de la inmunidad, que es producida, digamos, por la propia sistema productor, es una proteína de membrana, que es esta que está acá, que, como ustedes, en este caso particular, tiene 4 hélices transmembranas, y tiene además unos loops que conectan estas hélices, que dan, en este caso, hacia el periplasma y en este caso hacia el citoplasma. Y cuando la colicina A, digamos, supongamos que salió, porque se murió la célula, ¿ya? Y ahora supongamos que esta célula es una de las que queda, digamos, va a ir a ejercer su acción sobre esto. Lo que va a ocurrir es que cuando se trata de insertarle en la membrana se van a producir algunas interacciones. En este caso, este es un caso, digamos, en que está bastante mapeado, por así decirlo, los lugares de interacción. Una alfa hélice de esta colicina, de este dominio formador de poro, ¿cierto? Va a interactuar con uno de estos loops y esto va a producir una conformación que es incapaz de insertarse en la membrana, ¿ya? Esto visto, digamos, solamente la interacción que podría existir entre la proteína de la inmunidad y la colicina. Pero esto puede ser también un poquito más complejo. Perdón. Y aquí les muestro otro ejemplo, en este caso con la colicina E1, que también es formadora de poro, pero en realidad con este ejemplo yo creo que les va a quedar claro para casi cualquiera, en que tenemos, ¿cierto? Si se recuerdan, creo que lo había mencionado yo este mismo ejemplo en la clase anterior, en que teníamos una proteína membrana externa que era la B2B, que era la proteína, digamos, receptora, por así decirlo, ¿ya? Y aquí está el sistema TOL, ¿cierto?, que es para la translocación. ¿Se acuerdan? El dominio del receptor interactuaba con esta proteína, la B2B, el translocador con este sistema translocador, que es el sistema TOL, y
finalmente, ¿para qué? Y esto que acá representa, digamos, lo que no entró. ¿Se acuerdan que yo les decía de que el dominio receptor queda afuera, el de la translocación queda entre medio, y solamente el que entraba, digamos, al lugar de acción era el dominio tóxico, ¿ya? Y entonces, con todas estas interacciones, ¿cierto? Va a insertarse de la manera, digamos, que va a formar el poro, ¿no? El canal de la microcina E1, y así, perdón, de la colicina E1, y así entonces va a ejercer su acción bactericida en este caso. Si existe la proteína en la inmunidad, ¿cierto? Podría ser como en el caso anterior, digamos, que podría estar interactuando casi directamente con la colicina, o podría ser como se describe acá, porque estas interacciones también han sido estudiadas, es que la proteína y la inmunidad interactúa con el sistema translocador, ¿ya? Y al interactuar también hace que esta interacción sea no productiva y que finalmente el dominio tóxico no puede insertarse para hacer el poro en la membrana. ¿Ok? Entonces esa sería una posibilidad. Y vamos a hablar, digamos, de otra. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una que puede tener una acción DNásica. Entonces, aquí está la cepa, digamos, que la produce, ¿ya? Entonces esta colicina, ¿cierto?, que va a tener esta actividad DNásica, va a estarse produciendo también, digamos, no solamente la proteína de la colicina, sino que también la proteína de la inmunidad, que está representada por esta cajita, bueno, y también la proteína de la lisis, que finalmente va a hacer de que esta bacteria se lise y que salga, pero inmediatamente se produce, digamos, se asocia, ¿cierto?, la proteína de la inmunidad que tiene esta actividad DNásica con el dominio tóxico, en este caso, y así entonces, que es el dominio C, si se acuerdan, y se va a producir aquí la unión al receptor, tal cual como lo habíamos mencionado, a través de B2B, después de translocación, pero cuando entre, va a entrar sin la proteína de la inmunidad, ¿ya? Y por lo tanto este dominio va a quedar libre para ejercer su acción DNásica, ¿ya? Entonces, en buenas cuentas aquí tenemos dos maneras, digamos, de explicar cómo funciona la inmunidad. Por un lado tenemos que cuando el destino es la membrana citoplasmática, la inmunidad se va a localizar en la membrana citoplasmática y va a interactuar directamente, por ejemplo, con la colicina, en este caso, digamos, el dominio que se inserta en la membrana, o a través del sistema translocador, o los dos, puede ser una variedad o la combinación de esos mecanismos. Y por otro lado, cuando tenga una actividad, como podría ser una actividad DNásica, RNásica, la proteína de la inmunidad, cuando está en la bacteria que la produce, va a estar asociada, neutralizando esa actividad, pero cuando trasloca, ¿ya? Cuando se lisa y sale al exterior y luego se trasloca para producir su acción en la célula blanco, va a entrar sin la proteína de la inmunidad y va a poder ejercer entonces la acción bactericida en este caso. Profe, Dígame, Loreto, sí, dime. este es el caso en que es como el mecanismo natural de la célula. Pero ¿qué pasa con estas células que se hacen resistentes y como a los antibióticos que funcionan así? Ay, qué Pero, excelente pregunta me has hecho, Loreto. Ha sido excelente tu pregunta. Porque aquí hay dos cosas. Uno es la inmunidad, que estoy hablando, y otra cosa es la resistencia, ¿ya? En este caso tenemos un mecanismo que es la inmunidad. Y este mecanismo de la inmunidad específico, porque se produce una proteína que va a interactuar de alguna manera en el lugar donde ejerce su acción, en el lugar blanco, por así decirlo, neutralizando a la colicina o a la bacteriocina, porque esto vale para todos, para todas las bacteriocinas es como yo lo digo. Aquí yo puse el ejemplo de la colicina, pero vale para las microcinas, vale para las bactericinas de gran positivo, vale para todo, es así, ¿ya? Pero tú me estás diciendo otra cosa, ¿cierto? Tú no me estás preguntando por este mecanismo. ¿Qué pasa con la resistencia? La resistencia
es, como lo dice la palabra, porque la célula intrínsecamente va a resistir a la acción de ese, que este es una suerte de antibiótico también, un antibiótico, digamos, en este caso de origen proteico. La resistencia aquí se va a generar porque si es que la célula, por ejemplo, supongamos que esa cepa ¿ya? Alguna vez fue sensible a esta colicina y de repente tú encuentras resistentes que se encuentran con con una cierta frecuencia que uno la puede incluso calcular, ¿cierto? Van a aparecer resistentes a las colicinas, así como aparecen resistentes a las bacteriocinas. Esas resistencias tienen que ver generalmente con este proceso de reconocimiento de una proteína o por el proceso de translocación. Si estos fallan, ¿por qué? Porque hay una mutación, por ejemplo, en este caso en la proteína de la membrana externa, o hay una mutación en el sistema de translocación, esas células se van a hacer resistentes, que es diferente de inmunes, porque la inmunidad la da la proteína específica de la inmunidad, la resistencia la da que algunos elementos que se requieran para que la colicina o la bacteriocina cualquiera pueda ejercer su acción, ¿cierto? Algunos elementos estén alterados. ¿Y cuáles son los que se alteran? Se alteran las proteínas de la membrana externa o las proteínas de la translocación. O podría ser alguna otra cosa más rara, pero generalmente a eso nos referimos con la resistencia. ¿Te queda claro? Sí, gracias. Ya, excelente, excelente que lo hayas dicho porque yo creo que yo lo debería haber dicho. No confundir inmunidad con resistencia, son cosas diferentes, ¿cierto? Profe, y otra pregunta entonces, Bien. como se van agotando como estos antibióticos, o sea, cuando lo usan como antibióticos, supongo que la presión como evolutiva de las bacterias va creando nuevas como tipos de colicinas, Sí, ¿o no? sí. Tienes harta razón, porque en realidad lo que vale para los antibióticos también va a valer para esto. Ahora, en forma natural también se van a producir las resistencias, porque por ejemplo, una posibilidad de mutantes, digamos, de mutagénesis, que lo van a hacer ustedes virtualmente, calcular, digamos, cuál es la probabilidad de tener una mutante espontánea. Uno lo hace experimentalmente eso, y dado que las bacterias, como se reproducen por millones de millones, uno siempre la va a poder medir, ¿ya? Y por lo tanto, pero eso está ocurriendo en la naturaleza también. Entonces, ahí hay una cosa dinámica, porque por un lado se van creando resistentes, pero por otro lado se van creando mecanismos alternativos para bypassear esa resistencia. Y algunos de ellos, uno te los voy a mencionar como en la mitad de esta clase. Voy a tratar de acordarme, Loreto, para decir, mira, aquí había una cierta cosa que fue por la evolución y mira, de alguna manera se puede hacer, digamos, más difícil que algo se haga resistente. Se lo voy a decir al tiro, pero lo vamos a recordar después. Es que, por ejemplo, en vez de reconocer un solo receptor, en este caso B2B, puede reconocer 2 y 3 receptores. Entonces la posibilidad de tener una triple mutante espontánea, ¿ya? Es prácticamente, esa sí que se atiende a cero, ¿ya? Porque tienes que sumar. Lo que tienes que hacer es bueno, multiplicar en realidad la probabilidad de tener una mutación en este gen, en otro gen y en otro gen, y eso ya te puede quedar del orden de 10 elevado a menos 20 por ahí, o mucho más, y ya es bastante más complicado. O sea, ya uno no encuentra esa mutante triple espontánea, ¿ya? Gracias. De nada. Bien. Entonces ahora voy a hablar de las microcinas, que son las pequeñas, ¿ya? También producidas por gram negativa. Y estas tienen una cosa que es diferente de las colicinas, porque lo de las colicinas, de que se lisen, es único, ¿ya? Aquí se secretan en general por exportadores tipo ABC, pero también uno podría encontrar alguno, digamos, que sea de la vía general secretoria. Pero en general hay exportadores ABC, y esos también uno los puede encontrar en las gram, en las bacteriocinas producidas por gram positivo. Voy a tomar todo esto, estas tres, como un conjunto. Las microcinas producidas por gram negativa y las bacteriocinas producidas por gram positiva,
porque fíjate que se parecen en muchos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, en la secreción, estas no se lisan, ¿cierto? Después, porque pueden ser modificadas por traduccionalmente. ¿Mm? Estas, digamos, o también pueden ser no modificadas, ¿ya? Aquí tiene clase 1 y clase 2. Las clase 1 son las que son modificadas por traduccionalmente. Vamos a ver algún ejemplo del antibiótico. Después tenemos otras que son no modificadas por traduccionalmente, pero si uno las ve, tienen cosas muy en común. Mira, cuando son chicas, en general son termoresistentes. O sea, todos pueden hasta aguantar la ebullición. Después tienen este sistema de secreción que es parecido, ¿ya? Entonces tienen bastantes cosas en común. Y nosotros vamos a ver, digamos, estas microcinas que pueden ser o no modificadas y estas, las de gran positividad, que pueden ser o no modificadas. Y vamos a ver aquí primero las bacteriocinas producidas por gram positivos, ¿ya? El antibiótico, estas se las tengo que nombrar, la nicina, ¿sí? Porque aquí se produce una modificación post-traduccional entre varios aminoácidos, produciéndose una lantionina, ¿ya? Esto está todo hecho enzimáticamente, se hace enzimáticamente por enzimas que están codificadas, digamos, en los clústeres de producción de la nicina, en este caso, ¿ya? Y menciono la nicina porque esta nicina es una bacteriocina que se usa en la industria alimentaria, ¿ya? Está aprobada por la FDA, es una de las pocas, digamos, que está aprobada por la FDA. Y es producida, digamos, por lactobacillus. Por otro lado, también tenemos bacteriocina parecida, digamos, como la lactococina, que es bastante conocida, que en este caso es un poquitito más de 50 aminoácidos y no tiene ninguna modificación, ¿ya? Y es tanto la nicina como la lactococina, las dos son formadoras de poros, ¿ya? Ese es el mecanismo de acción, se insertan en la membrana citoplasmática. Profe, perdón. ¿Sí? Es que quería saber, porque están clasificadas por clases. ¿Sí? Y como Mira, que nos está mostrando representantes de las clases y quería saber cómo, en qué se diferenciaban las clases. ya, en este caso, que tenga una modificación de esta que no tiene modificación por traduccional. Ah, ya. Gracias. Las dos son chicas, ¿ya? De un peso molecular de como menor a 10.000, las dos son pequeñas, pero esta tiene una modificación post-traduccional y esta no tiene una modificación post-traduccional. Yo ahora les voy a mostrar una modificación un poquitito más en detalle. Yo no quiero en realidad entrar en detalle porque más los complicaría con la síntesis, digamos, de cómo se hace la modificación, ¿ya? Pero lo único que les puedo decir, digamos, y voy a ir en una con más detalle, solamente con un ejemplo, ¿sí? En que la nicina entonces es producida por un conjunto de genes, ¿ya? Y en este conjunto de genes, obviamente que está la proteína estructural, digamos, la nicina, está por supuesto el gen de la inmunidad para producir la inmunidad, que obviamente se va a ir a alojar a la membrana citoplasmática para neutralizar la acción formadora de poros, ¿sí? Pero también un conglomerado de genes, digamos, que producen enzimas que van a producir esta modificación post-traduccional. En cambio, esta no. Esta va a tener el gen los genes de la exportación, el gen estructural de la, ¿cómo se llama? De la lactococina, su proteína de la inmunidad, y ya. No va a tener ningún gen, digamos, que vaya a sintetizar enzimas que vayan a hacer modificaciones post-traduccionales porque no la tiene y no la necesita para su actividad. Y aquí otro ejemplo, pero esta vez de microcinas. Estas son producidas por bacterias gram negativas, ¿sí? Específicamente las dos son producidas por Escherichia coli, ¿ya? Y aquí tenemos esta microcina C7 que la traigo a colación porque tiene, mira, imagínate, tiene solamente 8 aminoácidos, 7 aminoácidos, 8, bueno, pero algo tan, es el gen más chico que se conoce, ¿ya? Y está modificado en el amino terminal y en el carboxilo terminal.
Y este va a ir a actuar, ya lo voy a mencionar de nuevo, pero va a ir a actuar, digamos, a nivel de la síntesis de proteínas. Después hay otra microcina, que es la B17, que aquí tiene un anillo oxazol, ¿ya?, que interactúa con varios de los residuos, y esta es la parte, digamos, que le da la actividad bactericida. Esta es a nivel de la síntesis de DNA, ¿ya? Es un inhibidor de la DNA quinasa. Y es interesante, y la menciono, ¿cierto? Esta la menciono porque es el gen más chico que se conoce, y esta la menciono porque se usó, digamos, toda esta parte de modelo para hacer antibióticos, ¿ya? Entonces, toda la parte, digamos, que era la que le da la inhibición para DNA quinasa, se usó como modelo para hacer un nuevo antibiótico. Por eso que tuvo gran importancia. Ahora, aquí hay algo que ya lo dije, pero simplemente... Profe, disculpe, ¿las anteriores son gram negativas o Sí. gram positivas? No, gram negativas. Acuérdate, cuando yo digo microcinas, estoy hablando de gram negativas, productoras por gram negativas, ¿ya? Cuando yo digo bacteriocinas modificadas, o de tipo 1, o de clase 1 y clase 2, estoy hablando de gram positivas, ¿cierto? Las clase 1 son las modificadas y las clase 2 las no modificadas. Profe, ¿la puedo interrumpir también? Sí, por supuesto. ¿A qué se refiere con ADN girasa? Yo no, al menos no lo había escuchado antes. ¿En serio? Sí, o no sé si lo pasamos en algún ramo. Sí, debería haberlo pasado cuando en biología molecular, en bioquímica, tuvieron unas pequeñas clasecitas de síntesis de proteína bueno, Ah, como las topoisomerasas, algo así, sí. que son las que... Ah, ya. Es que no lo había escuchado con ese nombre, entonces. Okay. Muchas gracias. Ya, de nada. Entonces, volviendo, digamos, para recopilar aquí, ¿cierto? Habíamos dicho de que las microcinas se parecen a las bacteriocinas producidas por los gram positivos, porque son pequeñas, son termoresistentes, son exportadas por exportadores dedicados, y pueden no estar modificadas traduccionalmente. Ahora, ¿cómo están codificadas? O en el plasmidio o en el cromosoma, ¿ya? Y lo que sí es claro es que todas ellas son mucho más complejas genéticamente que las colicinas, porque las colicinas, digamos, para producirse eran 3 genes, y aquí no, pueden ser incluso hasta 8 o 10, dependiendo del tipo de modificación que tenga. Ahora, generalmente, digamos, si uno ve del tipo microcina, ¿cierto? ¿Cómo es que se sintetizan? Bueno, a partir de un gen estructural, ¿cierto?, que va a dar lo que se llama un prepéptido, que en el caso de que tenga alguna modificación post-traduccional, va a dar un péptido, que a su vez este péptido, cuando se exporta por estos sistemas, puede volver a ser procesado. Si va a ser exportado, por ejemplo, por estos tipos ABC, va a tener un péptido líder, y al salir va a ser procesado, ¿ya? Y bueno, aquí teóricamente el sistema de importación, y aquí es donde va a tener su acción, a no ser de que se encuentre con la proteína de inmunidad, si esto está en la misma célula, digamos, que la produce y entre, ¿ya? Ahora, genéticamente, le voy a hablar, digamos, de las mismas, ¿cierto?, para no salirme demasiado, y voy a añadir una, que se dice colicina B, pero también esta de acá, digamos, se le llamó colicina porque se la descubrió en la época de las colicinas, pero hace, no sé, como 80 años atrás, no, casi 100 años, no tanto 100, pero fácil 80 años atrás, ¿no? Y claro, en esa época no se sabía que si era chica, si era grande, y resulta que se la clasificó como una colicina, pero en realidad es una microcina. Pero como ya tiene 80 años de trayectoria, digamos, con el mismo nombre, no se le cambió el nombre. Algunos dicen, pongámosle microcina B corta, por virulencia, porque la producían una cepa, se llamaba que esto era un plasmidio virulense. Pero en realidad es una microcina no modificada, que tiene el gen estructural, que vendría a ser ¿sí? El gen de la inmunidad, que la neutraliza. Esta es una formadora de poro, por lo tanto va a estar en la membrana interna, la proteína de la inmunidad, y 2 exportadores tipo ABC,
¿ya? Entonces, esta, digamos, es un ejemplo de una microcina no modificada. Y aquí estas dos, que yo ya les había mencionado, que las dos son modificadas, vamos a encontrar lo mismo, ¿cierto? Un gen de la inmunidad para cada una, el gen estructural para cada una, pero vamos a encontrar genes de portación, que son estos que están achurados así, y vamos a encontrar genes de modificación por traduccional, ¿ya? Que vemos que tienen mucho, ¿cierto? Aquí está la clave, digamos, para que los vean. Y también de procesamiento, bueno, ahí, pero es un poco para que vean, ¿cierto? Que mira, esta es chiquitita, pero mira, son chiquititas, pero mira la complejidad, ya son varios genes, ¿ya? La complejidad genética. Perdón. Y aquí hay un esquemita parecido al que yo les mostré la clase pasada, cuando hablé de las colicinas, digamos, en que estábamos viendo todo lo de la translocación, etc. Y aquí, por ejemplo, le pongo los mismos ejemplos que le di recién, para que sigamos con la línea de los ejemplos. Tenemos la lisina, ¿cierto? Que en este caso es un gran positivo, por lo tanto, esto es peptidoglicano, ¿cierto? Todo esto que vemos acá grueso es peptidoglicano, y que va a ir entonces a insertarse en la membrana. Lo mismo va a ser la lactococina, digamos, que no es modificada, ¿cierto? Que lo mismo va a ir a ser esta no modificada. Y por el lado de las microcinas, ¿cierto? Bacterocina clase 1, bacterocina clase 2, por el lado de las microcinas, que son producidas por gram negativa y por tanto actúan sobre bacterias gram negativas, vamos a tener la B17, que va a reconocer a un F en la membrana externa y en la parte de translocación este SMBA, y va a translocar, va a ir al citoplasma a inhibir entonces la DNA girasa, ¿ya? Aquí hay otra que no la mencioné, que es la J25, ¿ya? Y aquí está la C7 o C51, que lo que hace es también reconoce una proteína membrana externa, transloca ahora por este sistema, y lo que hace aquí es inhibir a partir de RNA sintetasa, ¿ya? Y esta otra, digamos, la J25, que es un péptido bastante raro, digamos, que se cicla de una manera media rara, ¿ya? Esta va a entrar por este receptor FUA, transloca un sistema TOM-B, y lo que hace es inhibir la RNA polimerasa. Entonces aquí tenemos, digamos, estas tres, digamos, van a translocar al citoplasma de la célula blanca. Y yo voy a hablar un poquitito de otra microcina, y aquí le voy a dar un pelito más de detalle de la modificación post-traduccional, porque tiene elementos que ya lo hemos visto en clase y por lo tanto no es tan... podemos hablar con un poquitito más de conocimiento. Y es una microcina, que es la de 492, que forma poros, ¿ya? Y se llama tipo sideróforo, ¿ya? Ustedes se recuerdan que los sideróforos eran estos elementos que servían para captar hierro, y en el caso concreto de esta microcina, nosotros del que vimos fue la enteroquilina, que también se le conoce por el nombre de enterobactina. Y justamente si tenemos esta microcina, tenemos que tiene un dominio tóxico, tiene un dominio de uptake, que se llama, que es por donde entra para ejercer su acción, y tiene un péptido líder, que es el que se rompe cuando es exportada. Supongamos que todo esto que está aquí, ¿cierto? Aquí tenemos membrana externa, membrana interna, supongamos que este es el citoplasma. Esto se produce al interior de la célula y se puede exportar por estos exportadores tipo ABC, que son este G y este H, ¿ya? Y unido con todo el C. ¿Se acuerdan que yo les decía que los ABC era como que salía un canalcito? Bueno, y cuando se exporta, se le escribe el péptido líder. Y sale esto, que es la parte, digamos por así decirla, la microcina madura. Y aquí tiene entonces este dominio, que es el tóxico, que está acá, este dominio, que es el del uptake, que ya vamos a decir por qué se llama así, que está modificado post-traduccionalmente ¿con qué? Con una enteroquilina que a su vez ha sido modificada con un glicosilo, ¿ya? Y a esta se le llama salmoquilina. Es un derivado glicosilado de la enteroquilina.
que es muy bueno, que tiene mucha importancia, muy bueno, digamos, como captador de hierro. Es tan importante que la producen algunas bacterias, digamos, patógenas, y se podría considerar un factor de virulencia, ¿ya? En el caso concreto de la microcina, uno de los genes, ¿cierto? Que es de la modificación, los genes de la modificación, produce esta glicosilación de la enteroquelina. Si uno ve la estructura genética, digamos, del clúster que produce la microcina, tenemos el gen de la microcina, el gen de la inmunidad, y en rojo los genes de la modificación posttraduccional. O sea, para hacer esto, ¿qué quiere decir esto? Para añadirle a la enteroquelina que la sintetiza la bacteria, este glicosilo, y a su vez para todo esto unirlo covalentemente al C terminal, al carboxilo C terminal de la microcina. Y también tenemos los genes de la exportación, estos que están aquí en verde claro. El dominio tóxico, entonces, como esta es una formadora de poro, va a tener que ser que se va a incorporar en la membrana citoplasmática. Pero para poder incorporarse va a tener que primero ser reconocido, ¿cierto?, por receptores de membrana externa. Y aquí, digamos, viene y por eso se las pasé esta, viene lo novedoso. Resulta que yo les había comentado en alguna clase pasada que la enteroquelina podía ser reconocido por receptores de membrana externa, y hablé, digamos, de la enteroquelina y sus derivados, que era reconocido por el receptor FEPA, por el receptor FIU y por el receptor CIR. Estos son 3 receptores, ¿no? Entonces es reconocida por cualquiera de estos receptores, ¿no?, para ser traslocada, digamos, al periplasma, y de ahí reconocida por TOM B e insertarse en la membrana. Entonces, ¿por qué me quería detener en esto? Bueno, primero, para lo que había comentado con Loreto, digamos, que en este caso encontrar una resistente porque tiene 3 mutaciones, a no ser que nosotros hagamos la mutación triple de esto. O sea, espontáneamente encontrar una mutación triple no es tan fácil, ¿cierto? Es más o menos complicado, digamos. Por espontánea, yo creo que es difícil, no se puede, ¿ya? Quizás una mutante espontánea en TOM B podría ser, pero en estas no. Entonces es ahí, digamos, cuando uno dice, bueno, estas se las arreglaron, esta microcina en particular se la arregló para que haya muy pocas resistentes, digamos, que tengan que ver con receptor de membrana externa. Entonces, evolutivamente, muy interesante, ¿ya? Muy interesante. Por otro lado, aquí la célula blanco, no, cuando vea salmoquilina, digamos que lo que va a reconocer es como decir que, bueno, viene un sideróforo cargado con metal, digamos, que necesito que el hierro, pero en realidad lo que viene es una bacteriocina que se va a insertar acá y va a matar a la célula, ¿ya? Y esa estrategia, digamos, porque está engañando en buenas cuentas a la célula, digamos, tiene este sistema, digamos, este sistema FEPA, FIU-CIR, más el TOM B, lo tiene para traslocar cosas que le interesan, digamos, a la célula, como podría ser enteroquelina férrica, ¿ya? Esa estrategia se llama estrategia de caballo de Troya, ¿ya? Y puede ser muy útil para el diseño de antibióticos, ¿ya? Entonces, aquí simplemente una acotación de que cuando uno se encuentra con una bacteriocina, una microcina, lo que sea, digamos, que tiene algunas propiedades como esta, ¿cierto?, la hacen interesante. Porque uno puede decir, bueno, puedo diseñar con esto, o directamente usar alguna parte para diseñar un antibiótico, o usarla de modelo para diseñar un antibiótico, ¿ya? Entonces, especialmente el C-terminal, que pueden ser, en este caso, reconocidos por sideróforos de tipo catecol, que son los de la enteroquilina, enterobactina, que están implicados en la captación de hierro. Y esta estrategia se llama de caballo de Troya, porque en el fondo entra algo engañado, ¿cierto? Está usando receptores para algo que supuestamente venía encargado con algo interesante para la célula, pero se encuentra con una bacteriocina que en realidad va a ir a ejercer su acción. Y también, digamos, el dominio tóxico, entre otras cosas, también podría ser usado para algún diseño de una actividad, digamos, antibacteriana, justamente porque son, en este caso, es una proteína muy pequeñita y que es muy termorresistente. Entonces tiene algunos elementos que la hacen atractiva para un uso más biotecnológico.
Y finalmente voy a terminar esta parte, digamos, de la clase con una especie de, no sé, tablita, digamos, de las mismas 4 casi que he hablado. Por ejemplo, las colicinas, simplemente para que vean, digamos, la variedad que tienen, ¿cierto? ¿Qué es lo que algunas tienen actividades nucleásicas, que otras tienen actividad formadora de poro, en el caso de las colicinas, ¿cierto? Aquí más o menos los tamaños. En el caso de las microcinas, las mismas que ya vimos, que esta es de la unión de la, digamos, que inhibe la RNA polimerasa, ¿cierto? La J25, aquí le pusieron 25, la J25, esta es la colicina B, que en realidad está clasificada como microcina, es formadora de poro, esta es la N-girasa, ¿cierto? Y esta la síntesis de proteína. Y los antibióticos, como la nicina, ¿cierto? Aquí hay un montón, estas tienen mucha aplicabilidad, y los no antibióticos, ¿cierto? Como la lactococina, y más. Y aquí da de alguna manera el rango de peso molecular que uno puede encontrar. Es más bien para hacerse una idea general. Y aquí están los tipos de organismos sobre los cuales ejercen su acción, que también es una cosa interesante. ¿Ya? Ahora, varias de estas se han proseguido estudios para ver su aplicabilidad como antibiótico, y hay algunos que tienen buenos prospectos, pero no hay tiempo, digamos, de ver eso. Profe, los antibióticos y no los antibióticos, ¿cómo se clasifican? ¿Como bacteriocina, microcina o qué? Una gran positiva. Bacteriocina, ya, gracias. Lo que pasa es de que, aquí dice bacteriocina, ¿cierto? La colicina es una bacteriocina, la microcina es una bacteriocina, ya. Y estas también son bacteriocinas. Pero lo que pasa es que hay una cuestión medio histórica, ¿ya? Que incluso mucha gente, cuando dice bacteriocina, y esta es una cuestión, digamos, que tiene que ver más bien con la gente que trabaja en el tema, mucha gente, cuando dice bacteriocina, se imagina inmediatamente estas, ¿ya? Los de tipo de clase 1 y clase 2, ¿ya? Bacteriocinas chicas de gram negativo, ¿ya? Porque fueron las más abundantes, ¿ya? Y después aquí le pusieron el antibiótico, pero en realidad son modificadas, y no el antibiótico no modificada. ¿Ya? Ah, perfecto, muchas gracias, profe. Entonces, el antibiótico era porque, claro, tenía la modificación de la antionina, y resulta que la modificación de la antionina es una de las más que ocurre más frecuentemente, pero ocurren otras también, pero se quedaron con esa clasificación, ¿ya? En esta tabla. Pero claro, es tan importante la modificación para la actividad, digamos, que le pusieron antibióticos, ¿ya? Por eso dice el antibióticos y no el antibióticos, ¿ya? Pero en realidad, porque tiene una modificación que yo ya les había mencionado, o no la tienen, aquí no tiene ninguna modificación. Profe, Héctor en el chat pregunta qué pasó con las bactericinas clase 3 y 4. Ya, mira, son más complejas, ¿ya? Porque algunas de ellas son grandes y otras que tienen otras complejidades. No quisiera entrar en eso porque tendría que traer bastante tiempo y no son las más habituales. No las voy a pasar, solamente quiero que sepan que existen. Hay otro universo, ¿ya? Que son las menos habituales. Ya. Y de aquí me voy a pasar a un tema, digamos, que son los probióticos, ¿ya? Porque fíjate que sí que tiene que ver, digamos, el asunto de los probióticos al final con las bacteriocinas. Y nos vamos a dar cuenta de que muchos probióticos, muchos, producen bacteriocinas, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, estas tienen alguna importancia en su accionar de probióticos. Ahora, ¿qué son los probióticos? Primero, los probióticos son microorganismos, ¿ya? Cuando uno habla de un probiótico, está hablando de una bacteria o de una levadura, ¿ya? Y se definen como microorganismos vivos, porque tienen que estar vivos. Un probiótico no puede ser una bacteria que esté muerta. Se definen como microorganismos vivos que, cuando son administrados en la cantidad apropiada, ejercen un efecto beneficioso sobre el huésped, ¿ya? Esta es la definición que hizo la FAO y la Organización Mundial de la Salud en 2002 de probióticos, ¿cierto? Entonces, esta es la definición de probióticos. El primer término, que son microorganismos
que están vivos, que se administran vivos, y cuando se administran una cantidad apropiada, o sea, ni mucho ni poco, tienen un efecto beneficioso para la salud. ¿Ya? Ahora, junto con los probióticos, uno puede encontrar algunos otros términos que los van a encontrar, y a veces ustedes no sé, pues hasta en una cosa que vendan dicen, este es un prebiótico. Hay cosas que tienen que ver con los probióticos, pero que no son probióticos, ¿cierto? Por ejemplo, los prebióticos son nutrientes que no son digeridos por el huésped, que promueven el desarrollo de bacterias beneficiosas para el huésped. En general son, ¿cómo se llama? Son glúcidos complejos, digamos, como la inulina o algunos sacáridos o oligosacáridos. ¿Ya? En general se trata de eso, de glúcidos complejos. ¿Ya? También van a escuchar seguramente el término simbiótico, que es una fusión de los productos probióticos y prebióticos, o sea que uno administra simultáneamente las dos cosas, ¿cierto? Debido a una relación sinérgica entre la bacteria beneficiosa y el sustrato que estimula su crecimiento, ¿cierto? O sea, yo le pongo, ¿cierto?, algo que le digo simbiótico porque puse un prebiótico junto con un probiótico. Y con eso, en realidad, hice que se mejorara la producción, por ejemplo, del propio probiótico. ¿Sí? Y después está algo que se llama postbiótico, y que tiene que ver con productos bacterianos, que puede ser un metabolito, un metabolito, ¿cierto? Ahora, esto en ausencia de bacterias probióticas viables, o sea, por ejemplo, las tengo muertas, ¿ya? Y que tienen alguna actividad biológica en el huésped. Por ejemplo, un exopolisacárido, un ácido graso de cadena corta, estos son importantes porque tienen mucha actividad antimicrobiana. Y las bacteriocinas. Esto uno puede decir, este es un postbiótico, ¿cierto? Que uno lo produjo, un prebiótico y quedó. Perdón. Bien. ¿Qué es lo que son, digamos, cuáles son las propiedades ideales de un probiótico? Y aquí las puse todas. Primero, tiene que ser una bacteria que es reconocida como una bacteria segura, digamos, o sea, que no es patogénica. ¿Ya? Y por eso vamos a encontrar que muchos de los probióticos son producidos, digamos, por bacterias de la leche, ¿ya? Porque esas son reconocidas por milenios ya que son bacterias seguras, ¿sí? Que son resistentes al ácido y a la bilis, o sea, que pueden pasar por el tracto digestivo, ¿sí? Que por otro lado tienen alguna adhesión, digamos, al intestino, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a ver que algunas de ellos va a implicar que va a desplazar bacterias patogénicas. Entonces, tienen que tener un buen sistema de adhesión. Ahora, que tengan un tiempo generacional corto, de modo que puedan ejercer su acción beneficiosa, ¿cierto? Que puedan resistir, ¿cierto? En un buen proceso, digamos, al pasar por todas estas acciones o posibles, digamos, pasos con condiciones adversas que realmente tengan una sobrevida que sea robusta. ¿Ya? Esto también es importante, que tenga propiedades antigenotóxicas. Lo ideal que lo tuviera. ¿Qué quiere decir esto? Una propiedad genotóxica es, por ejemplo, que uno consume algo que tenga alguna, o sea, uno produce algo que pueda, ¿cómo se llama?, producir mutación, ¿cierto? Eso se dice que es genotóxico. Entonces, que ojalá el probiótico tenga propiedades neutralizantes con estas actividades, con estos compuestos genotóxicos. Perdón. Ahora, que sea genéticamente estable. Vale decir, de que el que uno consume sea el mismo que se mantenga y no que empiece a cambiar, digamos, que haya variabilidad genética. Y bueno, si es productor, digamos, de ácido láctico, de bacteria de la leche, mejor, porque es algo que ya cae junto con esto, digamos, es una bacteria completamente segura para usar. Entonces, aquí hay una definición que salió publicada en esta revista, digamos, que es FEMS, que es de la revista de microbiología de la Federación Europea de Sociedades de Microbiología.
que me gustó porque tiene algunos aspectos cuantitativos, ¿ya? Y la voy a ir complementando con otras definiciones, pero en realidad esta tiene casi todo y las otras que voy a mostrar tienen estos mismos más otras. Bueno, ya habíamos dicho que los probióticos deben contener microorganismos vivos, viables y beneficiosos para la salud, ¿cierto? Esta es una definición, digamos, de las propiedades que deberían tener. Ahora, deben mantener la viabilidad y eficacia. Por lo tanto, la dosis por ración que uno pone, digamos, si vamos a comer un yogurt que tiene probiótico, ¿cierto? Y dice que tiene probiótico, la ración debería tener a lo menos esta cantidad de unidades formadoras de colonia. 10 elevado a 9 unidades formadoras de colonia. Y esta debe permanecer viable en los alimentos portadores. ¿Sí? Generalmente, ¿qué son estos? Son yogurt, leche cultivada, puede ser jugo, puede ser, bueno, ahí vamos a ver algunas posibilidades. Entonces tiene que, o sea, no es que yo cuando hice el yogur tenía esto y después a los 10 días ya tenía, no sé, la mitad de esto o 10 veces menos que esto, en fin. No, la idea es de que tiene que permanecer viable más o menos en las condiciones que se almacenan, ¿cierto? De modo que cuando uno lo llegue a consumir tenga las bacterias, digamos, probióticas. Y bueno, lo que ya habíamos mencionado, que tiene que ser resistente a las condiciones, digamos, adversas, como la acidez, la alcalinidad, la bilis. Y esto también es importante, que tienen que conservar una viabilidad en el tracto, porque claro, tienen que llegar, cuando llegue al tracto intestinal, gastrointestinal, ¿cierto? Tiene que conservar una cierta viabilidad y se ha definido que esto es apropiado, 10 elevado a 6 unidades formadoras de colonia por gramo. Ahora, ya habíamos recalcado que no son probióticos los productos producidos por los probióticos o los microorganismos muertos o que no sean viables. Se complementa, digamos, de los criterios probióticos, digamos, aquí tengo un par de referencias. Voy a hacer notar las que son nuevas, ¿ya? Por ejemplo, el probiótico debería ser aislado desde la misma especie donde se intenta usar. Por ejemplo, si yo quiero usar un probiótico en humano, quizás yo debería ir a buscar en humanos ese probiótico. Ya sea desde la piel, si quiero un probiótico para la piel, o en las heces si quiero algo para el gastrointestinal. ¿Ya? Bueno, estos ya se habían mencionado, que debería ser beneficioso para el huésped, que no es patogénico, que debería sobrevivir el tránsito, y esto también se había mencionado. Pero aquí me importa porque vamos a volver a ello en un minuto. ¿Por qué es importante esto? Porque en el fondo, digamos, como que hay una prueba de que si lo quiere usar un humano, que venga humano, ya hubo una pasada y que por algo se seleccionó. ¿Ya? Este más o menos ya lo habíamos dicho, digamos, que debe sobrevivir en las condiciones ambientales en el lugar donde va a ser activo. ¿No? Este no se había dicho, pero se subentendió que además debe proliferar o colonizar, ¿cierto?, en el lugar donde debe ser activo, ¿cierto? No debe tener ninguna reacción inmune, ¿cierto?, contra no debe existir una reacción inmune en contra de la cepa probiótica. Bueno, esto que no sea patogénico, bueno, está todo esto, que no produzca alergia, no produzca mutagénesis, etc. Esto lo recalco, genéticamente estable, sin transferencia a plasmidio, ¿cierto? Que sea fácil de producir. Bueno, y esto ya lo hemos dicho, de que sea viable durante el proceso, digamos, de guardado. Ahora, hay mecanismos asociados al efecto beneficioso de los probióticos. Y algunos de ellos, digamos, que produzcan sustancias inhibitorias, ¿cierto? Como los que yo había mencionado, ¿ya? Entre ellos podría ser incluso la propia oxigenada, para justamente prevenir el crecimiento de potenciales patógenos, ¿cierto? Las bacteriocinas, ¿cierto? Ácidos orgánicos, todos ácidos grasos de cadena corta, etc. ¿Ya? Ahora, un mecanismo podría ser, digamos, para que sea beneficioso, es que prevenga o bloquee la adhesión a sitios que son los sitios de las bacterias patogénicas. Entonces, en buenas cuentas, aquí tenemos un efecto
porque, por desplazamiento, ¿cierto? Supongamos de que uno está consumiendo probióticos y justamente estos van a colonizar, y vamos a poner un ejemplo concreto en la última parte de la clase, ¿sí? Va a colonizar una parte del intestino, digamos, que es el lugar donde colonizaría una bacteria patogénica. Entonces, más eficientemente, y por lo tanto va a impedir que la bacteria patogénica colonice y va a hacer su efecto, digamos, por exclusión. Y esto sin tener necesidad de tomar antibióticos ni nada. Desde ese punto de vista es conveniente, ¿ya? O que compita por nutrientes de las patogénicas, y como están bien adaptadas al tracto intestinal y crecen bien y colonizan bien, entonces las desplazan, la misma cosa, ¿no? O también porque puede degradar toxinas o bloquear toxinas, digamos, que son producidas por patógenos, ¿no? Y también algunos que son moduladores de la respuesta inmune. Ahora, aquí hay un detalle de los alimentos que sirven de portador para los probióticos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay leches, ¿cierto? Estos están basados en lácteos, ¿cierto? Estos son lácteos, que ahí tenemos leche, tenemos helado, tenemos queso, tenemos yogur, ¿ya? Otro tipo de queso, cheddar, ¿ya? Otros basados en la soya, ¿cierto? Leche de soya, ¿ya? Otros basados en jugo, ¿cierto? Jugo de tomate, jugo de betarraga, de zanahoria, de naranja, tomate, en fin. Y aquí están las bacterias más o menos que la producen, ¿no? En cada uno de los casos, digamos. Aquí un ejemplo, este va aquí y este es el probiótico, ¿cierto? Este es Lactococcus gasseri, ¿cierto? Johnsoni, casei, en fin, hay Lactobacillus, Bifidobacterium. Ustedes van a ver que hay mucho Lactobacillus y Lactococcus son los que más van a ver. El Plantarum, en fin, no vale la pena recordarse los nombres, pero hay algunos que ustedes van a reconocer porque generalmente uno los ve en los productos a veces que se venden en el mercado, como el Bifidobacterium, por ejemplo. Y, Profe, ¿sí? los fermentados de vegetales como el chucrú y la kombucha, por ejemplo, ¿Sí? ¿esos no serían probióticos también? Si tiene bacterias, digamos, que participan en eso, sí. Si no tiene bacterias, si tiene fermentado, pasa a otra categoría, ¿cierto? Si el fermentado es lo que produce el probiótico, siempre va a ser una bacteria, ¿sí? No conozco los ejemplos que tú me das, pero si el producto dice tiene esta bacteria, es un probiótico. Si no tiene bacteria, no es probiótico, ¿cierto? Cae en la otra categoría, digamos. Puede producir un producto, digamos, un metabolito o algo que es bueno, que es saludable, pero no es un probiótico. Gracias. Entonces, aquí hay sustancias, digamos, que son producidas por probióticos y que tienen propiedades antimicrobiales. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que más vamos a encontrar? En realidad, lo que más vamos a encontrar son las bacteriocinas, ¿cierto? Lactosina, lactolina, lactobacilina, lactococina, debería ir por ahí, nicina, ¿ya? Pediocina, streptofilina, enterocina, todas estas son bacteriocinas, ¿ya? Entonces, estamos viendo que en realidad muchos de los probióticos producen estas sustancias antimicrobianas y en algunos casos le dan una ventaja muy buena como probiótico, porque sirve para desplazar otras bacterias que potencialmente podrían ser patogénicas o no beneficiosas. Y este me gustó porque de alguna manera podría ser cuando yo les decía, podrían ser en realidad las bacteriocinas interesantes para, por ejemplo, en un caso concreto de alguna infección de cualquier tipo, una aproximación interesante, y en este caso hay un probiótico que se hizo, este es un experimento, digamos, ¿no? En que
hay una bacteria, que es la Listeria monocytogenes, que ustedes la han escuchado hablar porque produce contaminación alimentaria y la gente se puede enfermar y dependiendo de los inmunodeprimidos quedan en malas condiciones. ¿No? Y existe un Lactobacillus salivaris que produce una bacteriocina, ¿no? Que mata a la listeria. ¿No? Y se hizo el siguiente experimento. ¿No? Se puso, digamos, la listeria en un ratoncito. Aquí está, digamos, algo que yo ya le había mostrado en la clase anterior. ¿Cómo se ve? Si aquí, este es un césped de listeria, ¿cierto? Todo este es el césped de listeria. Y aquí al centro está plantada, está sembrado, digamos, un Lactobacillus salivarius, ¿ya? Que produce la bacteriocina, que mata a la listeria. Entonces, todo esto que ve es el halo de inhibición de crecimiento. Y esta es una cepa, digamos, en que, digamos, aquí está la listeria y aquí se hizo, digamos, con una mutante que no produce la bacteriocina. Entonces, por supuesto, no producir la bacteriocina no va a producir el halo de inhibición de crecimiento. Y el experimento bien bonito que se hizo es que se administró una listeria monocitógene a un ratoncito, digamos, que hace la infección con la listeria en el tracto intestinal, gastrointestinal, fluorescente. Entonces, si se administra, tenemos un ratoncito, digamos, que va a estar infectado con la bacteria. ¿No? En este caso tenemos el experimento en que se le administró primero el probiótico y luego se le administró el patógeno, la listeria, ¿no? Y lo que tenemos es que el ratoncito no desarrolló la enfermedad, ¿ya? No desarrolló la colonización de la, ¿cómo se llama?, de la listeria en su tracto digestivo. Y aquí está un experimento control en que se hizo, digamos, con esta cepa. Se administró la misma cepa, digamos, la Lactobacillus salivarius, pero usando, digamos, una mutante que no producía la bacteriocina, y aquí hubo colonización de la listeria, digamos, en el ratoncito. Así que este es un ejemplo bien bonito porque en el fondo puede decir, mira, sí puede tener una muy buena aplicación, ¿no? En este caso, para ver el asunto de la listeria, que es una enfermedad más o menos seria. O sea, uno podría eventualmente tener ¿cómo se llama? Un probiótico que te puede prevenir una infección por listeria. Nada más que por la producción de la bacteriocina. Entonces, aquí hay una lista de los microorganismos que se usan como probióticos. Entonces, aquí están los géneros, digamos, el lactobacillus, que son apastos, que yo les decía, que son los que más, ¿cierto?, plantaron, etcétera, el casein, bueno. No vamos a entrar en esos detalles. Tenemos Propioneumbacterium, y aquí Lactococcus, que ya lo habíamos visto, Enterococcus, Pediococcus, todo esto lo habíamos mencionado, el Bifidobacterium. Pero también tenemos levadura, ¿ya? Y la levadura aquí, el Saccharomyces boulardii, también se usa como probiótico. Pero en todos estos solamente tenemos bacterias gram positivas, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos el caso de una levadura. ¿Sí? ¿Y qué hay de los gram negativos? ¿Sí? ¿Existen probióticos gram negativos? Y la verdad que sí, pero son muy escasos. ¿Sí? Y en el mercado existen, no creo que más de 2 o 3, ¿sí? En el mundo. ¿Sí? Pero uno de los que existe es maravilloso. ¿Sí? ¿Y cómo fue que se aisló ese probiótico tan bueno, tan maravilloso que yo digo? Se aisló en la Primera Guerra Mundial, y quien lo aisló fue el profesor Alfred Nisle, ¿no? Y el probiótico se llama E. coli Nisle 1917 porque fue el año en que se aisló. Y este probiótico fue aislado de un soldado que todo el regimiento sufrió de una diarrea espantosa, porque estaban contaminados con enteropatógenos, ¿cierto? Menos él, el soldado del cual se aisló. El doctor Nisle aisló, digamos, de las heces del soldado esta bacteria, Escherichia coli, ¿ya? Y la empezó él a aplicar como probiótico. Entonces, aquí se cumple lo que yo les decía, digamos, de que de dónde uno aísla el probiótico que quiere usar. ¿Ya?
y lo aísla si lo quiero usar en humano, me conviene aislarlo de humano. Si yo quiero un probiótico para aves, no tengo que aislar de aves. Si lo quiero para, no sé, pues ganado X, de ganado X. ¿Ya? Así que es una de las cosas que uno tiene que tener ojo al momento de querer aislar a una bacteria con una actividad probiótica. Lo que hizo el profesor Nisle fue muy interesante, porque lo que él se puso es a crecer la bacteria, la crecía, digamos, de la placa y después la sacaba de la placa y hacía unas cápsulas y lo empezó a administrar. ¿Ya? Y esto hace un siglo atrás, ¿ya? Y todavía se vende en el mercado, o sea, no todavía, se vende bien, porque de hecho nosotros estábamos trabajando con esta bacteria y cuando yo fui a Alemania, fui a la farmacia y compré. Dije, quiero colinisle, se llama Mutaflor el probiótico, ya la vamos a ver ya. Y de ahí, por ejemplo, la que usamos en el laboratorio, yo me la traje a Alemania comprando las cápsulas, digamos, probióticas. ¿Qué tiene tan de maravillosa esta cepa? Que entre paréntesis nunca se ha vuelto a aislar una cosa parecida a esto. Este fue como la que se aisló, ¿no? Y es que tiene algunas características muy, muy interesantes. Por ejemplo, tiene muchos sistemas para adquisición de hierro. No solamente tiene el de la enteroquilina, ¿cierto? Sino que tiene de yersinovaxina, tiene 6 diferentes. No vamos a entrar en detalle, pero codifica su cromosoma para 6 diferentes tipos de sideróforos. ¿Ya? Tiene factores de adhesión, ¿ya? Por ejemplo, fimbrias. Estas 3 son factores diferentes, factores de fimbrias y de adhesión. Por lo tanto, para colonizar es maravillosa, coloniza súper bien. No tiene ningún factor de patogenicidad, aunque uno podría considerar, digamos, que los elementos que captan hierro son de patogenicidad, pero en este caso son para la sobrevivencia de la célula. Tiene flagelo, tiene una cápsula especial, que es con un antígeno K5, digamos, tiene un LPS especial, que no es igual al LPS de la Escherichia coli, que es la única donde se ha detectado es acá. Tiene un par de plasmidios crípticos. Interesantemente, tiene 2 microcinas de la misma familia de las que yo les mencioné, digamos, de la sideróforo, de la que está modificado con salmoglina, tiene 2 de esas. ¿Ya? Entonces, todo esto parece ser en su conjunto le da una característica que es lo que permite, primero, que adhiera extremadamente bien al intestino y que colonice maravillosamente bien, porque tiene todas estas otras características para captar hierro y todo lo demás, y como produce las microcinas, compite con patógenos, digamos, elimina patógenos, sobre todo si el patógeno alcanzó a realizar alguna respuesta inflamatoria, especialmente en esos casos, elimina los patógenos competidores. Hay un paper publicado en Nature hace 3 o 4 años atrás, que da justamente el ejemplo de que las microcinas son las encargadas, digamos, de eliminar a la salmonela, digamos, patogénica. Bueno, y tiene las otras cosas que yo les había comentado, los sideróforos, la cápsula, en fin. Entonces, este es un probiótico que tiene propiedades excepcionales. Ahora, esto se vende, ¿cierto?, en el mercado europeo, digamos, y sirve para un sinnúmero de enfermedades como la colitis ulcerativa, ¿cierto?, la constipación crónica, o sea, estreñimiento, la enfermedad de Crohn, en fin, colitis colagenosa, pseudomembranosa, síndrome de intestino irritable, divertículo, en fin, ¿ya? Dispepsia, en fin. Y todo esto en realidad está bien documentado, digamos, en la literatura, digamos. O sea, esto, en realidad, el efecto del probiótico es muy claro, bien documentado en literatura seria. Entonces, realmente es una bacteria muy interesante porque se puede usar como vehículo para producir cosas beneficiosas para digamos, el que la consume. Y yo creo que ya llegamos hacia el final de la clase, así que acepto preguntas. ¿Sí? Dale tú primero, Laura. ¿Quién? Bueno, ¿Quién? ¿Loreto? Ay. ¿Quién? No, yo Laura. quería preguntar si ese probiótico de la E. coli Nisle ¿Sí? no podría ser igual peligrosa, porque me acuerdo que una vez escuché que había una E. coli que era como patógena. Entonces, si la patógena le transmitiera algún ¿cómo se llama?
un vector así con su patogenicidad. Ya, muy buena pregunta, ¿cierto? Porque en el fondo, ¿qué dijimos que tenían que ser los probióticos? ¿Cómo tenían que ser? Genéticamente estables, ¿no es cierto? O sea, ¿qué Sí. quiere decir esto? De que si está en conjunto con otras bacterias, por favor, que no me la cambie. ¿Ya? Bueno, resulta que el probiótico este es genéticamente estable. ¿Sí? Y es cierto, existen unas cepas de Escherichia coli enteropatogénicas que son terribles, o sea, no es que sean poco terribles, que son terribles, que matan, y de hecho, a lo mejor tú te estás acordando de lo que pasó en Alemania hace como 8 años atrás, o algo por el estilo, 10 ya, no sé, hace un tiempo, en que se murió gente, ¿ya? Porque se producía, estaban los alimentos contaminados, que al final eran, no sé, ya no me acuerdo si eran dientes de dragón o algo por el estilo, estaban contaminados con una Escherichia coli que producía, era enteromorrágica, ¿ya? Y que tenía una toxina que producía, es terrible, que producía el síndrome, digamos, urohemolítico. No, en los 100 años que lleva esto, digamos, no hay intercambio genético. Es difícil cambiarla genéticamente. De hecho, nosotros la estamos tratando de modificar genéticamente y cuesta un mundo, ¿ya? En el laboratorio, digamos. Naturalmente no se ha detectado. Entonces, no constituye un peligro. Porque, claro, si fuera lo que yo creo que lo que tú estás pensando, si coloniza tan maravillosamente bien, podemos hacer una cosa, digamos, una bacteria que sea imbatible para colonizar y matar, ¿no? Afortunadamente no. El antígeno de la cápsula y todo eso no son patogénicos, ¿sí? O sea, no tiene factores de virulencia de ese estilo, que son, cuando al final tú tienes una bacteria patogénica, bueno, son porque tiene toxinas que son muy patogénicas, que producen una, como te dijera yo, un efecto muy tóxico y muy terrible en el huésped, pero también tiene otros elementos, ¿sí? De colonización, de fimbria, de antígeno, digamos, de LPS, etcétera, que en su conjunto le dan también mayor toxicidad y virulencia a alguna cepa determinada patogénica. Pero, Sí, profe. ya, de nada. En el caso concreto va imbatible, sigue la campeona esta cepa. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Yo, Adelante. profe, quería saber si es que existen probióticos eucariontes. Las levaduras. Ah, entonces sí, Sí. maravilloso. Es que como hablamos acá solo de bacterias, Sí, me preguntaba también. las levaduras, la Saccharomyces boulardii, que estoy segura que todos alguna vez le ha tocado, no sé, a mucha gente le ha tocado consumirla, digamos, después de un tratamiento o de alguna colitis. Gracias, profe. De nada. Profe, ¿Sí? Lorena. como la flora bacteriana se puede cambiar durante la vida, ¿no? La microbiota, así se llama Sí. ahora. Sí, claro. Es que De hecho cambia desde que uno nace hasta que muere y la vejez es diferente, ¿cierto? Es importante los cambios. Yo no hablé de eso, pero la microbiota, pero lo pueden hablar a lo mejor con Francisco cuando lleguen las clases de él, es sumamente importante y a veces determinante del tipo de enfermedades que uno puede sufrir. y como este probiótico que mencionó en delante, podríamos como perderlo si lo tenemos en nuestro intestino y luego perderlo durante la vida. Escherichia coli, ¿a eso te refieres? Sí, a ese. Sí se pierde, fíjate. Hay estudios de eso, porque en realidad cuando los tratamientos significa que tú tienes que tomarte el probiótico todos los días. Y aguanta un mes, 2 meses, no me acuerdo, pero leí el trabajo, digamos, si al final uno lo deja de tomar, lo va a perder. Y lo otro es que se supone que la dieta vegana puede suplir todos los nutrientes excepto la B12, porque la B12 crece como microorganismos del suelo. Pero yo me preguntaba por qué existen como sociedades como antes de como la ciencia como moderna, que eran veganas y no tenían esta déficit. Y decían que una posible razón era que comían
como todos los alimentos contaminados, el agua contaminada y todo ese tipo de cosas, y además abonaban como con su caca el suelo con el que sembraban. Entonces, en ese sentido, ellos deberían tener como las bacterias que producen la B12. Entonces, me preguntaba te voy a ser bien clara, o sea, es la respuesta directa, digamos. Desconozco la cosa de los veganos, ¿ya? Entonces no me puedo poner a opinar. No, me preocupaba el tema de los veganos, entonces no te podría decir qué le falta, qué le sobra y cómo es la cosa, así que lamentablemente no te puedo contestar. Gracias, ok. Perdona que no sepa, pero no, un tema que no he estudiado. Profe, ¿Sí? quería preguntar, entonces, ¿es como bueno consumir probióticos todos los días? Bueno, primero habría que evaluar si los probióticos que uno consume son realmente probióticos, de acuerdo a las definiciones que di, porque ese es todo un tema. Cuando tú vas a un congreso científico, digamos, bueno, yo me tocó ir, sobre todo me tocó ir en los últimos que pude viajar, fui a Corea, fui a Singapur, donde se consume mucho probiótico, y ahí está todo el tema, digamos, si realmente lo que uno consume es un probiótico de tomo y lomo, o lo que se vende. Entonces, no habría que ver, digamos. Hay mucha discusión por eso, porque mucha gente que trabaja en probiótico, pero llegado la hora de cuando se hacen el mercadeo de esto, verdaderamente son probióticos, están cumpliendo con el estándar que debería tener un probiótico, el que dicen los científicos. Entonces ahí hay una parte media gris. Por ejemplo, es como el 1 al día. No te sabría decir por lo mismo. Yo he escuchado, digamos, opiniones diversas al respecto, de que muchos de ellos en realidad no cumplen con las unidades formadoras de colonia que deberían tener, ni se mantienen las veces que se tendrían que mantener, pero no te podría decir una marca en particular. Pero, por ejemplo, ¿lo afecta en algo? O sea, si uno lo hace... Lo que te podría decir es que sé que muchos de ellos no cumplen con estos requisitos que yo te estoy diciendo, que les dije en la clase. Gracias. Pero no te podría decir cuáles, porque primero no me acuerdo, pero me acuerdo haber estado en alguna sesión de probióticos en que se analizaron algunos y se dice, mira, este cumplía, este no cumplía. Ahora, no sé si la norma está más rígida y ahora todos cumplen, eso tampoco lo sé. Pero en todo caso, si uno los consume, no afectan en nada si no fueran probióticos. Claro, si por ejemplo están en menos cantidad y todo lo demás, mal no te van a hacer, digamos. O sea, no es que te vayan a hacer mal, pero a lo mejor no van a tener el efecto beneficioso que se supone que van a tener, o que debería tener. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, dejamos la clase hasta acá y nos vemos el viernes, que vamos a tener, digamos, la clase primero con Nicolás a las 8:30, después la discusión y a las 12, recuerden, el seminario. Hasta el viernes. Chao, profe, cuídese. Profe, muchas gracias. Profe, gracias. Gracias por la clase. Chao, profe, cuídese. Gracias. Chao, Chao, gracias. gracias.